Ni más ni menos que 24 países sufren persecución religiosa, violaciones graves y sistemáticas a este derecho fundamental. Esta es una de las conclusiones del informe de Libertad Religiosa 2025 que Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue dando a conocer por toda la geografía española. Raquel Martín, buenas tardes, bienvenida de nuevo. Hola, muy buenas tardes, Raquel. Datos que siguen llamando la atención, ¿eh? Efectivamente, no vamos a dejar de contarlos, unos datos contundentes. Hace unos pocos días en la Archidiócesis de Barcelona se presentaban las conclusiones de este informe de Libertad Religiosa 2025 de la mano del cardenal Omeya, quien se refirió a la importancia de este derecho fundamental. La libertad es fundamental para una sociedad y la libertad religiosa forma parte de esa libertad y es fundamental para todos. Y eso tenemos que defenderlo. Yo creo que vosotros habéis hecho una cosa muy importante, hoy estáis haciendo a través de esta publicación y de alguna manera ir recorriendo nuestra geografía para explicarlo a quienes quieran oírlo. Estáis haciendo tres cosas que son fundamentales. Una es el anuncio, dos, la denuncia y tres, el compromiso. Bueno, ese informe de Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada alerta también de que las guerras actuales en el mundo y la inestabilidad a escala planetaria están provocando una crisis migratoria sin precedentes. Hoy queremos detenernos en analizar si tantos conflictos armados pueden llegar a ser evitados, si hay alguna otra salida que no sea el enfrentamiento. Vamos a ver si lo conseguimos. Efectivamente, Raquel, nuestro informe, no solo el nuestro, sino muchos más, con gran autoridad, no dejan de alertar de que el mundo está sumido en muchas, demasiadas guerras. Fíjate, de los 193 países reconocidos en Naciones Unidas, en más de 100 ahora, en estos momentos, pues están viviendo una guerra. Y la Iglesia, y con ella muchos analistas, no paran de gritar, quizá en solitario, bueno, que la paz sí que es posible, que hay que trabajarla para que con ella se pueda evitar quizá esta tercera guerra mundial a plazos que ya alertó el Papa Francisco. Una de esas voces a contracorriente la mantiene nuestro invitado de hoy, ¿verdad, Raquel? Nuestro invitado de hoy, que es José Rodelgo, comandante del Ejército del Aire y del Espacio, que es autor de numerosos artículos, de numerosos escritos, y que el último lleva por título La geopolítica de Trump, y en él sostiene que la paz es posible. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Por qué hay en estos momentos tanta inestabilidad, tantas guerras? ¿Es real este riesgo de una tercera guerra mundial? Pues desgraciadamente sí, y porque la ONU ya no cumple su función. O sea, la ONU ya no detiene ni previene guerras. Y es por el bloqueo al que está sometido el Consejo de Seguridad por el derecho de veto que tienen esas 5 naciones. Ahora mismo China, Estados Unidos están en una guerra fría y la guerra de Ucrania podría convertirse en la guerra de Europa. Lo hemos estado viendo con las incursiones de drones rusos y con otro tipo de problemas, ciberataques y demás. Está Europa sumida en una guerra híbrida. En este momento, que es como 1914 o 1939, como cuando empezaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, antes la paz era posterior a la guerra. Sin embargo, ahora la paz tiene que venir antes de esa potencial guerra, Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque podría ser la última. Porque en un error de cálculo, por estas incursiones, por ejemplo, de drones rusos, pues la OTAN podría entrar en un conflicto con Rusia y esto podría escalar, China podría unirse a Rusia y una vez que empiezan los combates podría haber una escalada en la que en desesperación se lanzase una bomba nuclear y ahí pues sería ya el fin de nuestro planeta. O sea que hay otro aspecto muy preocupante y es que el gasto en defensa está creciendo en todo el mundo. En 2022 fue del 3,5%, el 2023 del 6,5% y en 2024 ya alcanzó el 7,4%. A eso se debe unir las exigencias de Trump de que los países de la OTAN inviertan más de un 2% del PIB en gasto en defensa, del 2
al 5% se ha de pasar. O sea que si ya era muy grande el incremento de gasto en defensa, pues con este incremento va a ser en todas las regiones del planeta realmente enorme. O sea que estamos armados hasta los dientes y en cualquier momento puede haber un malentendido e iniciarse esa guerra mundial. Pero si estamos bajo el mismo cielo, deberíamos hacer todo lo posible para evitar esa guerra. O sea que es preciso que las grandes potencias y otras potencias emergentes lleguen a un acuerdo global de paz preventiva. José, usted ha analizado con detenimiento la inestabilidad en Oriente Medio. Se ha firmado hace unas semanas un acuerdo de paz. ¿Usted cree que esto va a ser duradero? Bueno, pues todos los analistas dicen que no. O sea, porque hay dos escollos fundamentales que hacen que haya mucha más probabilidad de que no se consolide. Y el primero es que es muy difícil desarmar a Hamás. O sea, este grupo armado no va a dejar sus armas, o si deja armas, no va a dejar todas ellas. Y al mismo tiempo, Israel tampoco está muy interesado en aceptar un Estado palestino e incluso retirarse por completo de Gaza. O sea que hasta que no se resuelvan estos dos problemas, el desarme de Hamás y al mismo tiempo que Israel reconozca un Estado palestino donde pueda haber elecciones y donde puedan forjar su futuro, pues ahí no va a haber garantías de seguridad. Y el único modo de que Israel, los ciudadanos de Israel, puedan vivir en paz y seguridad es que haya un gran pacto con todas las naciones de Oriente Medio, además de otras grandes potencias. Es que rodeada Israel, como está, de Irán, de Turquía, de Arabia Saudí, Egipto, son naciones que tiene una población muchísimo mayor que la de Israel, pues sin un pacto en la que se impliquen todos ellos, va a ser muy difícil que haya seguridad en Oriente Medio. Esperemos que sea posible. Vamos a otro conflicto, José, a Ucrania, que lo conozco bien porque he estado recientemente. ¿Por qué, en su opinión, no acaba esta locura de guerra en Ucrania? ¿Cuántos miles de muertos más hacen falta para que los líderes responsables se sienten y paren esta guerra? Pues también desafortunadamente pues a Putin no le interesa terminar la guerra, porque muchos analistas dicen que si finalizase la guerra sería también el fin de su régimen. La economía de guerra que tiene instaurada ahora mismo en Rusia le permite obtener mucho dinero con el que pagar a los oligarcas y con el que tener contentos a todos los funcionarios del Kremlin y a muchas otras personas que cuentan en Rusia. O sea que el mantener la guerra con Ucrania le permite a él estar en el poder, y por eso él no está interesado en absoluto en terminar esta guerra. Y además lo que quiere no es un trozo de territorio de Ucrania, lo que quiere es Ucrania entera, o sea, que Ucrania no tenga soberanía. Y claro, eso es realmente horrible para Ucrania. Yo he sido testigo del horror de esta guerra de Putin 10 días después de que iniciase la invasión en febrero de 2022. Yo estaba en la frontera de Ucrania con Polonia y veía a miles de niños pasar llorando, acompañados de sus madres, que huían de los bombardeos. Y aquello era realmente espeluznante. Y yo tuve la fortuna de participar con una furgoneta que alquilamos mi hermano y yo en la evacuación de muchas de esas personas. Pero sí, hay algunos datos que son tremendos. Por ejemplo, que 7 millones de personas se tuvieron que ir del país, la mayoría mujeres y niños. Que 3,7 millones de personas fuesen desplazadas dentro del país. O que casi 3 millones de hogares, todos estos son datos de la ONU, hayan sido destruidos. Imagínate si tu hogar es destruido, te quedas en la intemperie con el frío, no tienes alimentos, no tienes agua, no tienes medicinas, es un desastre total. Ahora mismo, en 2025, hay casi 13 millones de ucranianos que están precisando ayuda humanitaria, entre ellos 2 millones de niños.
Todo esto es una catástrofe y el único modo de ponerle fin pues sería que Trump utilizase mecanismos que pudiesen controlar la venta del gas y del petróleo ruso a otros países. De ese modo acabaría todo ese dinero que llega a Rusia, a Putin, para seguir pagando su guerra. O sea que más sanciones para que ese petróleo no fuese vendido y al mismo tiempo que los activos que hay rusos que están en Bélgica, que están congelados, se pudiesen utilizar para sostener a Ucrania, porque es realmente una catástrofe humanitaria lo que está sucediendo en ese país y estamos al borde de que pueda estallar una guerra entre la OTAN y Rusia. O sea que es preciso una distensión y es preciso obligar a Putin a que venga a la mesa de negociación y que finalice ese desastre de la guerra de Ucrania. O sea que es preciso, ante todo, un alto el fuego y después negociar. Pero si no hay un alto el fuego, pues es imposible. Verdaderamente. Bueno, en ayuda a la Iglesia necesitada, pues seguimos todos los conflictos de actualidad, Raquel, de internacional, porque sabemos que muchos de estos países de los que estamos hablando, como ahora mismo Ucrania, que tanto José como yo conocemos bien, donde se sufre, pues siempre está la Iglesia, aunque sea muy pequeña, acompañando, consolando a sus conciudadanos sin distinción y con una gratuidad de otro mundo. Y cuando hay guerras, pues ya sabemos, quien se queda siempre es la Iglesia. José, en estos 6 primeros meses de pontificado del Papa León que acabamos de celebrar, ¿cómo ve la línea de acción internacional del Santo Padre? Hay que recordar que sus primeras palabras fueron: la paz esté con vosotros, ¿no? Sí. No, este Papa ha sido una gran bendición, no solo para la Iglesia, sino para todo el mundo. O sea, porque su currículum ya lo dice todo. Un hombre que ha estado en misión toda su vida, con los más pobres de los pobres. O sea, que es alguien a quien solo le interesa llevar el Evangelio a los más necesitados. Y luego también que nació en Estados Unidos, o sea, que es un americano. Entiende perfectamente el poder, el dinero, la carrera, entiende perfectamente a Trump y entiende la geopolítica. Y al mismo tiempo, pues ha dirigido la Orden de los Agustinos. O sea, que tiene un currículum enorme, conoce ya muy bien el mundo. Pero en estos meses de pontificado ha sido fundamental en abrir cauces de diálogo a través de todos los capilares que tiene la Iglesia en el mundo, para que se inicie un diálogo. Es cierto que quizá no se vea, pero hay muchas acciones del Papa que están conduciendo hacia esa paz. Por ejemplo, en septiembre le hicieron la pregunta: ¿qué opina usted sobre las incursiones de drones rusos en Europa? Y él dijo: alguien está buscando una escalada en el conflicto y se está volviendo más y más peligroso. Y añadió: pero si Europa estuviese verdaderamente unida, podría hacer mucho. O sea que lo primero es que Europa tiene que unirse. ¿Por qué? Porque Europa puede romper ese juego de bloques en el que está ahora mismo sumido el mundo. Parece que las democracias en un lado y el resto del mundo están en otro lado. Bueno, pues Europa, según el consejo del Papa, puede presentarse al mundo como modelo de cooperación internacional y alternativa al uso de la fuerza. ¿Por qué? Pues porque dentro de la Unión Europea hay 27 naciones que llegan a acuerdos por unanimidad. Y no solo llegan a acuerdos, sino que implementan lo acordado, y a veces en cuestiones muy difíciles como la pandemia. Para ello hace falta una política exterior común y hace falta también una unión política, o sea, una defensa común, para que podamos hablar de tú a tú, tanto con China como con Estados Unidos, como con Rusia, y de este modo forzarles a que haya una paz global y al mismo tiempo que haya un gran consenso. O sea, que el Papa ha sido una gran bendición para abrir esas ideas, dar esos canales
para que se produzca esa paz en el mundo. Pues don José Rodelgo, experto en geopolítica internacional y comandante del Ejército del Aire, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, es un mundo cada vez más polarizado en el que, como siempre, los más necesitados son los que se ven más afectados precisamente por la inestabilidad. Sí, además vamos a hablar porque precisamente este fin de semana se va a celebrar el jubileo de los pobres y la Iglesia, que siempre es madre, no deja que ninguno de sus hijos más necesitados se quede en soledad, sin compañía y sin ayuda. Vamos a ver un ejemplo de este año dedicado a la esperanza con uno de nuestros proyectos para atender a pobres. La mayoría de la población es muy pobre. A menudo no tienen dinero para comprar medicamentos. Hay malaria, enfermedades pulmonares que afectan especialmente a los niños. En los adultos existen diferentes tipos de infecciones bacterianas y virales. Mi nombre es Sor Consolata. Soy religiosa carmelita y también doctora. Trabajo en el Hospital San José de Musongati, un hospital administrado por la congregación. Actualmente el problema que tenemos es el pago del personal y conseguir combustible para el traslado de pacientes. Perdí a un paciente durante la operación. No pude trasladarlo a ningún otro lugar porque no había combustible. A pesar de los problemas, la esperanza es muy importante, porque sin esperanza uno se desanima. Yo misma, sin esperanza, dejaría de atender a los enfermos. Pero sé que la mano de Dios siempre está ahí. Bueno, pues con esto terminamos. La semana que viene más. Mucho más sobre la Iglesia pobre, la Iglesia perseguida, la semana que viene, Raquel. Nosotros abrimos enseguida el debate.